Listo. Qué gusto volverlos a encontrar. Gracias siempre por la oportunidad de la plática y la conversación. Por eso rechaza su caricatura, porque dice que está enojado. De hecho, se ve así como no. Pero tiene una cara de perro. No, ¿cómo? Porque siempre dan los- Pero. Yo soy el chavito bien. El Chavi de Terán. Ah, claro. ¿Qué cría puede haber eso? Está como trabajador de oficina enojado a las 5 de la tarde. Enojado porque Ya. no le dan salida. No se quiere, ya no quiere. Enojado a las 2 de la tarde un viernes, porque salen a la 1 vez. Así es. Qué gusto encontrarla. Ya. Bueno, dice el gobierno. Pues. Como a las 3. Esa cara ya es. De las tres que no les dan salida. Pero ya. Gracias por venirnos a ver. Gracias por aceptar la oportunidad de la plática. Muchas gracias. Que esta sea, por la invitación. secretaria, la primera de muchas entrevistas que podamos hablar. Claro que sí, Bienvenida. con gusto. Tragó saliva la secretaria. Así que, Bueno, Claro que sí. Albania González Polito. sí. Albania, bueno, hay un país que se llama Albania. ¿Su mamá Claro. se llama Albania o alguien en su familia se llama Albania? No, más bien yo nací en 1978. Ajá. Tengo 47 años. Y en esa época Sí. era como la efervescencia de los países de la URSS y del socialismo en su esplendor en Europa. Y cuando yo nací justamente, además de que nací y pesé lo que se podía pesar, lo mínimo que se podía pesar, eso lo pesé. Sí, Era muy pequeñita. Entonces, Antonio García de León, quien escribió Resistencia y Utopía, que fue Sí. la historia de Chiapas, es muy amigo de mi familia, de mis Ya. papás, y era profesor de mis papás en esa época en la UNACH, en la Facultad de Ciencias Sociales, en San Cristóbal. en San Cristóbal de las Casas. Entonces, él y Lisa, su esposa, fueron a verme el día que nací. Y entonces me vieron tan chiquita que, como toda una generación de mi generación de esa época, todos tenemos nombres asociados al socialismo, al comunismo, al movimiento de izquierda, desde Lenin, Tamara, Tania, Marx, Martís y Camilos. Y a mí me tocó Albania. Albania. Albania por ser un país socialista. Y pequeño. No le Bienvenida. Pequeño pero grande, resistente. Exacto. Bienvenido a este programa que tiene sobre todo mucha caballerosidad. No, Feminista todavía la secretaria me va. Me lleva a encontrar el... Oiga, pero no todos podemos decir que me llamo Miguel en función. O sea, esa historia esa es una gran historia. es una gran historia. Yo lo que tengo es un libro de 1979, el año que nací. Puras Es un libro obras. y es una película. Sí, es una película, sí. Yo estoy leyendo, por cierto, a propósito del comercial, nada más porque menciona la URSS, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, y habla pues del momento cuando matan a Trotsky Ujú. aquí, a Lev Davidovich aquí en México, ¿no? Y estoy en la parte donde se enamora de Frida. Estaba yo así. Yo estoy leyendo Morir en la arena de Padura. Morena, ese Está, también tengo. es una historia maravillosa. Yo lo entrevisté, por cierto. Gran pleito. No, Yo Morir lo entrevisté y me lo firmó todavía. Morir en la arena es Morir del en la parricida. del parricida. ¿Te cuento el final? No, pues, pero es una historia muy buena porque es una historia sobre la vida en La Habana. Sí, lo que- O sea, como la sociedad. Toda la obra de Padura. Padura habla. O sea, no tiene por qué pelear con el régimen solo porque retrata eso. Ahora, Le hago una pregunta. Padura lo ha dicho. Él está no en contra del régimen, pero es crítico del régimen, pero es de los pocos que sigue viviendo en La Habana. Porque él no se Sí, piensa ir. en Montilla, sí. Y eso sí. creo que es... Claro que sus condiciones son diferentes. Nada más Sí, una lo que voy a pregunta. decir, pero no vive igual que los demás, o sea, no creo que viva, o sea, puede salir e entrar del país sin Tiene un ningún problema. sistema, Tiene- tiene un sistema solar, igual por que ejemplo. Silvio, o sea, Silvio también cuando digo, Sí, vamos también con puede nuestros ser. rifles a defender Cuba, digo, sí, pero Silvio no, digo, me gusta, pero critico, pero es que critico ese tema. Una formación No. teórica Pero política. creo que Pero estoy un criticando. punto que es muy importante, más allá de si pueden salir, si no, si toman Coca-Cola o no, que es importante, pero una cosa que creo que nos hace mucha falta en el pensamiento crítico y en el pensamiento político es, ellos no se van a ir de La Habana.
que no significa que no puedan ser críticos de un sistema y que el no irse de La Habana y mantener una postura hace también que haya una posición política que es importante. Lo más fácil es decir, la derecha, bye. Sí, No me puedo ir, cruzo Miami. me voy y entonces vivo mejor que los demás. Sí, no. Y ellos están reconociendo que hay una crisis, Problema. una crisis política, económica, que tiene también sus aristas, pero no se van. Y al contrario, siguen produciendo para el mundo. Pues sí, ¿no? pues sí. Yo tendría que sacar mi cuaderno para tomar apuntes de la clase maestra, No. pero pero ¿qué estamos hablando? Hojas, ¿no? No traes lápiz, te lo aseguro. Pero yo quisiera que pasáramos al tema del transporte. Cierto. Vamos a terminar hablando de política y geopolítica. Lamento mucho lo que está pasando con Cuba, eso sí. Yo creo que leyendo a Padura uno se da un asomo muy grande a lo que está pasando en la isla, pero, y no es de ahorita, pues, ¿no? Y es Claro. genocida, por supuesto, el bloqueo. Y si tuviera las condiciones el propio pueblo cubano y el gobierno cubano incluso de hacerse de sus propias formas de crecer, de desarrollar, de tener, no estaríamos en esta discusión, pues. Pero bueno, le pido que en la próxima hagamos Una mesa para porque alto al bloqueo en Cuba. alto al bloqueo. Pero déjenos hacerle una pregunta tan sencilla como va. ¿Cómo está a estas alturas, a un año o 3, 4 meses de la nueva era, que tampoco es que le hayan dejado una cosa maravillosa en pleno, el transporte en Chiapas, el transporte entendido como una secretaría, una palabra, pero pues que tiene abajo o tiene en su alrededor el taxi, el colectivo, el mototaxi, el ejida. la pipa. ¿Qué diagnóstico tiene? Yo entiendo que tampoco le dejaron algo bien organizado y no creo que para atrás haya que hacer mucho recuento, pero a un año, ¿cómo está su diagnóstico? ¿Cómo lo ve? Entiendo yo que puede uno reconocer, no, pues ahí no hay nada que hacer, aquí sí hay mucho que hacer, aquí hay oportunidad, tiene que ver con voluntad política. ¿Cómo está? Esa es la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante porque hay algo que acabas de decir que creo que cuando pensamos en el transporte no lo tenemos claro. El transporte sí son los vehículos, ¿no? Mototaxi, volteo, pipas, transporte escolar, grúas, taxis colectivos, transporte mixto, foráneos, autobuses, que es lo que nosotros vemos como secretaría. Pero una cosa que se nos olvida muchas veces y que ha sido lo que ha dejado al transporte en una situación de atraso con respecto a otros estados que han ido evolucionando sus sistemas, es justamente que el transporte en el transporte hay personas, pero no nada más es el traslado de las personas o de mercancías, sino que del transporte se encargan personas. O sea, hay personas que son dueñas de una concesión, hay personas que conducen. Y a veces cuando se privilegian intereses de grupo o intereses económicos por sobre el beneficio social, ocurre un poco lo que vemos ahora. Una de las cosas que nosotros queremos transformar y queremos que quede sentado una base importante es el concesionamiento, el tipo de concesionamiento que se da. Sí. En Chiapas, como en otros estados del país todavía, pero se está migrando hacia un sistema diferente, se concesiona todavía hombre-camión. ¿Qué significa eso? Una persona, un colectivo, un taxi, una unidad. La concesión en Chiapas dura 90 años. 90. Con posibilidades de ceder los derechos. A la familia. O venderlo. Que tú quieras. Puedo vender mi concesión. No deberías. Pero existe la posibilidad. Pero si alguien llega conmigo y me dice, vamos a hacer esta sesión de derechos, nadie llega y dice en la secretaría, no la compré. No, claro. Cede derecho. Sí. Entonces,
O sea, no existe un pago oficial. No puede ser oficial. puede ser No pueden oficial. llegar a decir eso. Ya. Nosotros no somos una autoridad de investigación, somos una autoridad que de alguna forma actúa de buena fe. Sí, una reguladora, una administrativa. Entonces podemos hacer esa regulación. Entonces, ¿cuál es el punto con el transporte? Se nos ha olvidado que no son nada más unidades, son personas. Cada persona tiene un interés particular, ya Sí. sea personal o de grupo. Y cuando las leyes no nos permiten a nosotros tener las sanciones necesarias y no existe un ordenamiento, es difícil que podamos, no quiero decir controlar, sino Pero por como- lo menos regular. exacto. ¿Hacia dónde van en el resto del país? Se podrá escuchar así como que regular, pero en el transporte, en ese sector, lo digo con mucho respeto, no puedes ir, es como decimos, a los pacales nunca los van a recibir a besos, o con bombones, o con flores, los van a recibir a balazos, y deben de llevar balas. En el caso del transporte, controlar podría resultar un término fuerte, pero también es lo que se necesita, ¿no? Tal vez porque suena un poco O sea, autoritario, sí. o autoritario, mejor Pero dicho, yo ¿no? En vez de daría- llegar. Yo hablaría de la gobernanza en el transporte. No hablaría del control del Y por gobernanza entendido de que se llega a un estado, a De un acuerdos. de acuerdos, ¿no? Donde, pero seamos muy realistas, secretaria, no se puede. Cuando son, es que todos son intereses particulares, Sí, pues. pero ¿hacia dónde tenemos que ir justamente? El ideal también siempre es. ¿Por qué? ¿Pero no es Porque una utopía? lo están logrando nuestros, O sea, no es una utopía, nuestros se puede estados lograr hacer. vecinos. Nuestros estados vecinos ¿Por lo qué están acá no? logrando. Porque aquí no. Claro. Lo vamos a lograr, se puede, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en otros estados? Aquí en Mérida, en Oaxaca. Dejan de concesionar, digo como de los que tenemos más a la... Sí, de los más. Ay, no vayan a pensar que nos está dando concesión. Bueno, no me enojo. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, en lugar de atender... Quique es de Terán, va a querer mototaxis, Canadá. No hay. Son visitaxis. A visitar, ¿no? En lugar de atender a 3,000 personas que tienen colectivo en Tuxtla, podríamos hacer 134 rutas empresa que además financieramente es Sean- mucho más factible porque una unidad, un colectivo cuesta más o menos 1,200,000. La más moderna, la más nueva, La más moderna. Sí, la más. A crédito, ¿no? Imagínense un concesionado solito, No, no puede pagar y además no le van a dar el crédito. pero como organización empresarial, como un grupo de concesionarios, 139 porque por 139 rutas, 124 euros. 124 rutas. Como que es un poquito exagerado, ¿no? Es un poco exagerado Porque hay cosas que todas coinciden. porque las Plaza Cristal. rutas se han hecho pensando no en la necesidad o en el crecimiento poblacional, sino como se nos va ocurriendo. Porque una de las cosas que nosotros hicimos al llegar a la Secretaría es fortalecer justamente las áreas técnicas, pidiendo que en esas áreas técnicas estén licenciados en transporte, que existen, que Sí. lamentablemente todavía aquí en Chiapas, el Politécnico en Palenque, solamente ellos tienen la licenciatura en transporte, pero es transporte ferroviario porque está el Tren Maya. Por el Tren Maya. Pero existe en México la licenciatura en transporte En movilidad también, ¿no? y en movilidad. ¿Y en transporte por qué? Porque el transporte no es nada más decir que salga la ruta y que se maneje. Tiene que ver con un análisis de la frecuencia con la que tienen que salir las unidades, Sí. ¿no? Maestra Albania, creo que usted está llevando la ciencia a un sector y nada más le Que va a llegar con me voy a ver bien Huixla, pero lo voy a decir. Cuando yo vine de Huixla, en el 96, 98, aquí lo que había era una manifestación en el Parque Central de todos los transportistas de Chiapas a favor de que Roberto Albores fuera nuestro gobernador. Yo también Para esto, lo presencié. para esto era nadie se dedicaba
¿Por qué hay en la avenida central 20 y tantas rutas? Si todos vamos a mismo. Es decir, perdón que lo digo así, faltaba la ciencia, faltaba la técnica, faltaba con los expertos, faltaba eso. O conviene que estén así o les convenía a los gobiernos Convenía. anteriores que estaban así también. Porque Puede ser otra. justamente es eso. Estamos en una época mucho más moderna, en el 26, ¿no? Sí, Donde nosotros ya sí. tenemos laboratorios que podemos ver que son los otros estados de lo que ha pasado. Y Por que eso se puede hacer. Y que se puede hacer. Y a eso me refiero con decisiones técnicas, no decisiones políticas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos que ir hacia las decisiones técnicas, hacia las regulaciones, hacia las supervisiones, hacia los reordenamientos de manera técnica. Entonces, ¿qué fortaleza tenemos nosotros? Tenerlos bien puestos para que la afectación política no le duela a uno. ¿Cuál es ¿no? la fortaleza? Porque yo creo que, un ejemplo, el anterior secretario, bueno, no sé, aquí, ¿no? Por ejemplo, pues políticamente buscaba algo. Entonces, a lo mejor no pudo apretar bien los tornillos o las piezas porque pues tenía un interés político. Bueno, Puede ser, a eso digo, no lo pero sé. a eso me refiero. Voy, ¿no? A eso me refiero. Digo, no solo él, sino tal vez muchos que estuvieron ahí. A eso me refiero con decisiones técnicas, ¿no? Las primeras decisiones técnicas que hay que tomar y que no hay que ceder ante una presión, que regularmente las presiones tienen un trasfondo que a veces es más Político, posesión, es otra cosa. y eso Sí. es mantener también, mantener la decisión técnica por encima de la presión. A veces nos da como mucho miedo que nos presionen, ¿no? Sí, ahí Pero el bloqueo. pero uno tiene o sea, el gobierno está para gobernar para las personas, para tomar las decisiones para las personas, Voy a reconocer esto. no solo para los grupos. No solo para los grupos, eso es claro. Ahora sí hay técnica, ¿no? Hay ciencia, hay... o sea, Es que además se usa. sí, pues, pero no convenía. Sí lo tenían, pero preferían otra cosa. No le hagas caso, no importa que le entra otra ruta a la Avenida Central, pues dice que técnicamente ya no, tú ponse la posición para traducirla. Pero hay algo, necesita tal vez la Secretaría del Transporte y Movilidad Urbana, se llama, ¿no? ¿O cómo se llama? No, es Secretaría de Movilidad y Transporte. Transporte. Esta nueva oficina que se encabeza en la nueva era, necesita también reformar la ley, En eso está. ponerle dientitos, o sea, que le pongan aquí como especialista, un martillo, una piedra, un machete, lo que haga falta para utilizar, porque necesita ejercer de control allá, por el lado de la ley. ¿Usted cree, y le es una pregunta, que los grupos transportistas organizados, que siempre son sus intereses, entren en conflicto con un hombre como el gobernador que trae esa legitimidad? ¿Sería este el momento de poner... Este es el momento. Y ya empezaron, ¿no? Por ejemplo, se reformó por el tema de las plataformas también. Hubo una reforma ahí y también eso se controló. O sea, hubo un momento como de crisis, pero cuando ya les explicaron bien a los conductores, oye, es esto, ya pasó. Por ejemplo, es parte de lo que les digo, que hay laboratorios y que hay muchas formas de trabajar ahora en el tema de transporte. Somos el último estado que hizo una regulación de plataformas, ¿no? Nosotros llegamos tarde a ese tema. Llegamos tarde. Desde el 2016 se está reformando en el Pero tema de esa crisis que hablamos, de esa crisis de plataforma, ¿diciembre más o menos? ¿Cuándo fue la última vez que se pusieron intensos los... Diciembre más o menos, sí. Todo el mundo hablaba de Albania. O sea. De la Albania, pero de Albania. De allá venía. Albania. Bueno, ven hasta su colonia, tienes. Sí. Albania, abajo y Albania. No le digas. No, la secretaria me pero Ronaldinho, ¿no? Bueno, le voy a poner para que tire gol. Es decir, de esa crisis, ¿cómo salió? Porque todos los dinis, digo, estamos llegando tarde, ya lo sé, ¿no? De otras muchas cosas, eso también. ¿Cómo le hizo? ¿En qué quedó? ¿Van a poder trabajar los dinis? Están trabajando. Estamos en este momento, o sea, lo primero que había que hacer era hacer una modificación a una reforma que se había hecho en el sexenio pasado, que la Suprema Corte dijo que estaba errónea y que teníamos que hacer el cambio. Entonces, lo que nosotros hicimos al llegar es hacer la modificación a la ley, hacer el reglamento
Es un trabajo que hicimos, no lo hicimos a la ligera porque les digo, tenemos muchos laboratorios. Nosotros sabemos cómo se reguló en otros estados. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había fallado? ¿Dónde? ¿Qué era lo mejor? Torcido, ¿no? sí. Y lo que hicimos fue sacar la regulación. Hubo un poco de confusión de parte de las personas conductoras de transportes de plataforma y hay una molestia legítima del taxista concesionado, ¿no? Y la molestia legítima es que cuando ingresan las plataformas a Chiapas, ingresan sin ningún tipo de regulación. Entonces se inunda. Explota. ¿No? Se explota. Y todos los coches eran... Bueno, yo vi unos coches muy nuevos de gente que... Digo, ¿qué estás trabajando de...? Que en un momento dado eso fue lo que explotó, como explotó en todo el país, ¿no? Por eso en el 2016 se empieza a hablar de la regulación. Y es legítimo porque ellos han esperado mucho para tener una concesión y tener la posibilidad de tener un taxi. Y que es una labor y una actividad que hacen. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que entender muy bien? Finalmente, todos tenemos que coexistir, pero tenemos que coexistir en base a reglas. Ordenada. Y de manera ordenada. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Nosotros sacamos la regulación, los conductores un poco espantados y como sin mucha información, se les recibió, se les informó cuál era el tema de la regulación. No es que querramos regular, no es una regulación, es una regulación para la plataforma. Ya. Y ellos son trabajadores de la plataforma, ¿no? Okay. Y entonces se regulan, pero a quien nosotros le estamos regulando de entrada está a la plataforma. Cuando hablamos de regulación le decimos no metas carros antiguos, que tu chofer no tenga mala facha, cosas así. ¿Qué es lo que pedimos? Primero que la plataforma nos presente la documentación de cómo están constituidos. Que nos presente... Porque son transnacionales, ¿no? Claro, pero en todos los estados lo hacen. Que nos presenten el padrón de conductores. Porque si no, no podemos saber quiénes son. Porque sí, como bien lo dijiste, yo puedo ver un carro, un coche. ¿Cómo sé que es de plataforma? Y eso ayuda también al tema de solamente porque los da su teléfono. Seguridad. Por eso el tema ayuda de seguridad, de tener registrado, estar todo, ¿no? Entonces, oye, yo pasó algo. Necesito saber quiénes son. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las plataformas? Entregan a los estados el padrón de conductores. ¿Qué es otra de las cosas que hacen? Nosotros en Chiapas a los colectivos y a las combis concesionadas les exigimos un seguro de gastos amplios que ampare a quien viene dentro del carro y a quien está afuera. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque si hubiera un siniestro y una persona que es pasajera se lastima, el seguro debe cubrir. Pero si alguien que está por alguna cosa es lastimado por la unidad, también el seguro debe cubrir. Esperando en su parada. Exacto. Lo que nosotros hubo un accidente aquí a la vuelta, por cierto. Lo que nosotros le pedimos a la plataforma es que esas unidades cuenten con ese seguro. ¿Por qué? Porque queremos saber y estar seguros que quien se suba a esas unidades está protegido. De acuerdo. Esas son las regulaciones que pide, entre otras varias, me imagino. Hay otros papeles, otros pagos. ¿Regula su oficina, a propósito de las plataformas, el costo? Porque también es un asunto. ¿Cuánto me cobra un taxi que agarras amarillo con blanco? De aquí a la calzada, señor, 80 pesos. Pides tu, ¿cómo se llama? Y te cobran 35. Es nosotros regulamos las tarifas o proponemos las tarifas, pero lo hacemos de una manera muy obsoleta. Estamos trabajando para generar un sistema donde realmente el usuario pueda saber cuánto le deberían cobrar. Y que no pierda el del taxi, que se equipare plataforma. Exactamente. Ahora, ese es una gandallez a veces, ¿no? A veces podría ser. Oye, pero si voy al centro, sí, si la bronca no es la distancia, pero es la hora. Métete al centro y están nuestros compañeros Macto ahí manifestándose. Sí. Esa es una de las cosas que nosotros creemos que también tienen que ser reguladas, ¿no? ¿Los Macto? Nosotros también. Los Macto hay que atenderla. Pero el punto es como
Por eso hablamos del orden. O sea, todos tenemos que coexistir de manera ordenada. ¿Y cuál es el fin del transporte finalmente? Pues atender a la ciudadanía. Claro. Entonces, no se nos puede olvidar eso. Y como que se ha perdido, como que en algún momento todo se dedicó a hacer negocio corporativo, asociado, federado. ¿Cómo está Yo Agustín? creo que se perdió lo social, ¿no? No. El sentido de lo que dice la secretaria es. ¿Para qué el tema negocio? Fue a transporte, carro, concesión. Es que pasaje, sí, ¿no? sí importa. El tema social que habla de tener protegido al pasajero, de tener, el tema del pago también, pues ayuda a las familias, ¿no? Que no te excedas y todo eso. Entonces creo que ahorita se está retomando ese tema social, porque también es muy bueno que no se había visto de esa periferia. Digo, ahorita que nos estás platicando, yo no lo había visto de esa manera, tal cual. Sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, me quedo pensando, en el transporte aéreo no hay nada que decir? Me quedo pensando en la terminal de carga que tenemos en el aeropuerto. ¿En algún momento regulan ustedes? No, porque hay que... Es aéreo. No nada más tendría que ver con eso, sino tiene que ver con lo federal y lo estatal. Ya. Que, por ejemplo, ese es un tema muy importante. A veces hay accidentes en tramos carreteros y la ciudadanía dice que la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Movilidad, pero son tramos federales. Entonces sí hay mucho transporte irregular, pero que transita en tramo federal y que esa es una tarea de SICT. Nosotros coadyuvamos, tratamos de estar presentes, pero no tenemos la facultad para, por ejemplo, hacer una detención en tramo federal, ¿no? Y, por ejemplo, hay un transporte que entra a Tuxtla que nosotros estamos regulando que no se metan hasta Tuxtla porque no tienen el permiso para hacerlo. Que tú tengas un permiso federal no te permite pasearte por las calles. Sí, que te desembarques ahí en el Parque de la Marimba. Pues. Sí, así se hace paquetería, ¿eh? Así se hace, exacto. Tienes permisos federales, pero no tienes permiso para pasearte por la ciudad. Ese es territorio estatal y ahí todas las empresas que tengan permisos federales saben que tienen que regularse de acuerdo a lo que los estados, cada estado tiene su propia regulación, le solicite. De acuerdo. Le quiero hacer una pregunta, permíteme la oportunidad. Me acuerdo mucho de mi época, la Cristóbal Colón, hoy OCC. ¿Siguen operando todas las rutas? ¿Hay alguna ruta que no sabe? Sé que por seguridad, por ejemplo, dejó unas corridas de hacerse a la zona de Palenque y todo por ahí. Bueno, llegó la seguridad en este gobierno y se volvió a retomar. ¿Todas están operando? Aunque no me corresponde porque son federales ellos. Ah, pues sí. Te lo acabo de decir. No me escuché, no le importa. No, es que no te me metas. Él es su entrevista, ¿sí? Por favor, Quique. A ver, continúa. Tratando de entenderme yo mismo, ¿no? Todo lo que nuestro gobernador ha hecho en términos en cuestión de seguridad, ya todas las corridas que hubieran podido ya no estar, ahora están trabajando. Volvieron. Oye, yo hice una pregunta. Por ahí he visto tatuajes, he visto bandera verde y bandera morada. Eso habla de un feminismo muy arraigado. ¿Me estás espiando? Ya te tengo espiada. Bien estalqueada. ¿Cómo ha sido enfrentar ese feminismo que tienes arraigado y que recibiste hasta una medalla? Por ahí me enteré del feminismo. Tratar con el gremio transportista. Digo que todos son hombres. Básicamente. En su mayoría son hombres. O sea, el 90% creo que son hombres. Pues mira, ¿Cómo ha sido entonces el trato? Y de repente yo creo que sí te las tripas así de que... Digo, en el tema de que muchos somos hombres y nos estamos algunos deconstruyendo. Algunos. Yo conozco unos aquí afuera que no te voy a dar. Entonces, digo, ¿se ha de ser difícil? Mira, yo creo que a los hombres les cuesta más trabajo vincularse y tratar con mujeres de lo que a las mujeres nos cuesta trabajo trabajar con hombres. Okay. Sí, claro. De repente es una secretaria, es tu jefa. ¿Qué me va a mandar?
Perdón, y lo digo abiertamente. Tú imagínate todo el día en el sol en tu combi y de repente la secretaria te dice que debes andar por lo menos camisa. Y por eso traje camisa. Pero por favor. No, sí, pero ahí es el choque, ¿no? De lo que venía como una especie de... Y sabes que creo también que hay como una idea de que para que podamos trabajar en un nivel superior, en mando medio superior, tenemos que ser como rudas, ¿no? Rudas en el carácter, en el diríamos. trato, ¿no? Como Pesadas. sí, pesadas en el trato, todas siempre de pantalón y bota, o que no podemos como decir, ¿no? Como ser sensibles, porque entonces vas a perder el control. Y me lo han dicho compañeras de ahí de transportistas, me han dicho, es que habla muy bajito, secretaria, y usted tiene que hablar fuerte, imponerse. Como si la única manera de poner en la mesa tus pensamientos y tus ideas, ¿no? fuera como lo hacen los hombres, imponiéndose. Sí, matando la meta. ¿No? Gritando, Miguel. Sí, quitando la palabra y así. No. Voló mi cabeza. Y creo que algo que hemos podido aprender y que hemos podido ver ahorita que tenemos una presidenta con A, es justamente que no se necesita, no es una regla que tengamos que somatar la mesa para ser escuchadas y trabajar entre nosotros, ¿no? Y eso yo creo que le cuesta más a ellos que a mí. Yo a veces digo groserías también cuando de pronto se me sale. Sí, no, normal. Y hay como nacional. esta idea también de son mujercitas, no pueden decir groserías. Pero bueno, a veces uno se enoja y las dices, pero no por eso tienes que masculinizarte para poder ser Estar secretaria. Y lo preguntamos así porque pues el sector de transporte es... Porque además hay una cosa, por ejemplo, a mí me han contado, ¿no? Es que se llegaban y se mataban la mesa. Y entonces es que hay una idea de que el somata a la mesa si es hombre, es cabrón. Y tiene el poder. ¿No? Es cabrón, es poderoso. Si lo hago yo, soy una histérica. Neurótica. No es una cabrona, no es una... No tiene poder. Ajá. Pero es que es una idea, es una concepción. O está en sus días. O está en sus días. Eso, ¿no? Está en sus días. Entonces, y además el que hace eso, el que trabaja todo el día, hombre que trabaja todo el día, es un chingón, es poderoso, así deben ser, ¿no? Si es una mujer, no tiene novio, no tiene quien la quiera en su casa, ¿no? Dijo, no tengo novio, que lo dijiste de otra forma que se dice. Claro. Sí, no lo dije así. No, tranquilícense. Pero muy decente esta entrevista. Son esas dos cosas, ¿no? O sea, es la misma acción y le vemos dos aristas. Le damos dos aristas diferentes. Una negativa y otra positiva. Entonces, ¿no te ha costado mucho? O sea, eso te iba a decir. ¿No te ha costado mucho? O sea... ya con tu mechón de canas, ¿no? Me pinto las canas, pero no me ha costado. Ya me pongo acá cremita, pero ¿Se puede? Claro, lo está haciendo. Lo está haciendo. Claro que sí. Y llevas, vas a hacer... Pero bueno, me refiero a que en algún momento tiene que desdoblarse esta otra idea que tú tienes, tener mejores facultades en tu ley, regular, controlar, meterse al tema y ponerlos en orden. Pues. Estamos haciendo poco a poco. Yo sé que la gente quiere que sea más rápido, le gustaría ver más cambios más rápido, pero son 124 municipios con diferencias impresionantes en la forma en la que el transporte se engarza. Pues ¿no? Imagínate, Tuxtla 124 rutas. Un municipio, y de puras rutas de combi, falta taxis y plataformas. Foráneos. Estamos hablando, falta foráneos. Ahora imagínense Palenque. Volteos en la zona de Pichucalco. O sea, vamos avanzando poco a poco. En las ciudades tal vez no se vea tanto porque hay más, pero vamos avanzando y estamos ya trabajando, ya tenemos el formato de la propuesta de la armonización de la ley
donde queremos también hacer cambios para que la Secretaría tenga la posibilidad y tenga los dientes suficientes y necesarios para poder poner sanciones, por ejemplo, y para poder incluso verificar de manera más correcta las unidades, que esa es otra cosa. Nosotros ahorita estamos sacando a las unidades que son del 2012 para abajo, las estamos sacando de circulación, se tienen que salir. Está el coordinador de oficinas de enlace que hace los operativos sacándolos. Estamos hablando con los representantes de las rutas pidiéndoles que tienen que componer las unidades. Tenemos que verificar que estén bien las unidades, aunque no sean unidades nuevas, sí las deben tener en buenas condiciones. Sí. Y gracias a la ciudadanía que nos ayuda mucho porque nos reporta muchas veces a los choferes, nosotros podemos pedirle a los concesionados que pongan atención en eso, porque esa es una cosa importante. Nosotros no contratamos choferes. No, es el concesionado que... Entonces, cuando la ciudadanía nos avisa, nosotros vamos con el concesionado y le pedimos que... ¿Sirve la denuncia? ¿Sirve? Claro, sirve. A nosotros nos sirve. La gente puede seguirlo haciendo. Por supuesto. ¿Dónde lo hacen? Fíjate que lo hacen a través de la página de Facebook de la Secretaría, a través también de mis redes sociales también, y a través de en general de los medios de la Secretaría, ¿no? Pero ha sido muy importante, incluso porque también yo tengo mucho amor por la vida y mucho respeto por la vida y todas sus formas de vida. Entonces, a veces la necesidad o la vida misma, la cotidianeidad, te insensibiliza a los que están en la calle todo el día. Entonces, en Tuxtla, lamentablemente, tenemos una gran cantidad de animales abandonados que están en la calle, o que están en la calle y tienen casa, pero están en la calle. Y entonces, a veces, las unidades de transporte nos reparan en que frenar tantito puede evitar sí. Entonces también mucha gente, más de la que ustedes se pueden imaginar, nos ha reportado colectivos que atropellan perros de manera intencional. Muchos negocios ya tienen cámaras, entonces nos mandan los videos y los vamos a buscar. Los vamos a buscar. No es nada. Antes un volantazo y el perro que te cae, que pasas, te lo da. Lo vamos a buscar y en muchos casos les hemos pedido y exigido, por ejemplo, que paguen en la veterinaria los cuidados médicos de los animales, ¿no? O hemos tenido casos donde nos han denunciado que han acosado a mujeres y también los vamos a... Una persona que no respete la vida cualquiera no va a respetar la vida humana tampoco, ¿no? Entonces, va a andar manejando de la mano, totalmente. Yo también coincido en eso, ¿no? Y también porque eso, hay una cosa que dices que eso es muy importante. Si no te interesa eso, si alguien te dice, oiga, me viene molestando a alguien, tampoco te interesa, ¿no? Entonces, porque es una cadena, porque muchos piensan que son como eslabones aislados, pero no. Yo siempre digo que lo personal es político, ¿no? Feminismo de la cuarta ola. Lo personal es político. Lo que yo hago con mi cotidianidad tiene que ver con mi postura ante la vida. Entonces, si yo veo un problema, ahí entrando si yo veo un problema y no me importa, porque no es mi problema. Como yo podría decir, yo no dejé eso. Yo no hice ese acuerdo, yo no sé qué. No, claro, no. Y no le entras, pues entonces, ¿a qué sí le vas a entrar y a qué no? ¿Y en base a qué? ¿No? O sea, sí creo que eso es muy importante y lo que cuando la ciudadanía se involucra, nos sirve mucho porque también de eso se trata la gobernanza. Del gobierno, del transporte y de la ciudadanía. Nos habían hablado mucho de que necesitábamos tener recursos técnicos, experiencia en el manejo de un sector, por ejemplo, como el transporte. Pero hablar de gobernanza significa involucrar a todos, pues a todos los sectores, a todos los grupos, a todo el ecosistema de transporte. Y esto es
Entonces, cuando estás en ese proceso, te das cuenta que a tu ley le faltan dientitos. Claro. De que te dejaron unos acuerdos y de que todos los días hay un loco arriba de una combi, hay un perro, hay un loco molestando, acusando a una pasajera. Déjame hacerte un pie de página en este caso. La gente que nos ve y que siempre ha tenido sus reservas respecto de las plataformas, hoy en día han habido casos trágicos de mujeres que han sufrido. Hoy son más confiables, tienen más control de ustedes, sabemos la plataforma, y la voy a mencionar, Didi, Uber, ¿no? ¿Cuál otra hay? Hay una que pertenece a la Secretaría, ¿no? O no pertenece, sino es de taxi. ¿Cómo No, es esa? es que en Chiapas, Taxi. en Chiapas hicimos algo que ahora sí que lo voy a decir, ni en la Ciudad de México hicieron, Ni Obama que lo hizo. es menos Obama, que es que nosotros en la ley sí contemplamos plataformas de transporte público, como es esta que mencionas, ¿cuál es su característica? Que tiene dentro de la plataforma a transporte concesionado. Y contemplamos el transporte privado, que son estas otras dos plataformas. Ya. Nosotros sí lo hicimos. En la Ciudad de México, por ejemplo, ahora que una plataforma por lo del Mundial trata de firmar un convenio con una de estas, con los concesionados, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México les dice, en la ley eso no está permitido. No, claro, no. Y no. si te agarramos, la multa es de tanto. Pero nosotros sí lo tenemos contemplado. Chiapas, ¿no? Nosotros sí lo hicimos. Hay una plataforma, hay varias plataformas que tienen transporte concesionado y están los de transporte público. Son más, esta es mi pregunta que te estaba yo elaborando y me quitaron pero bueno, ya sufro en esta entrevista. ¿Son más confiables? Y me quedo pensando en la mamá, en el papá que manda a su hija a la escuela y entonces le paga el transporte de plataforma. ¿Son confiables? Digo, los casos trágicos han venido de por ahí, como dicen. En el caso de Chiapas, ¿hay más control? Digo, perdóname, eso. En el caso de Chiapas estamos en el proceso de regulación. Por lo tanto, yo no podría decirte que sé quiénes conducen los vehículos. Pero en el momento en que la plataforma tiene la obligación de entregarte a la autoridad del padrón de conductor, por ejemplo, pero ya son cosas, ya son avances, digo yo. Cuando nosotros, cuando las plataformas se regulen y tengamos esa información, sí, me parece que en ese momento nosotros sí vamos a poder decir que sabemos quiénes conducen y que esas personas cumplen con los requisitos para dar un servicio público, porque eso es una cosa bien importante. Sí, es un servicio. Le da servicio a la gente. Y yo te voy a decir algo. Yo conozco personas que usan la plataforma en el día, ¿no? Pero que en la noche me dicen, no, yo le voy a hablar a mi taxi de mi sitio, porque yo conozco al señor. Y porque ahí dejé no sé qué día mi mochila y le hablé al señor y hablé al sitio y me lo regresaron. Y la plataforma tarda mucho tiempo en responder, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, creo que en México principalmente que hacemos nuestros vínculos de confianza en base al contacto. ¿no? Sí, a la cotidianidad. A la cotidianidad. Nos movemos. Más que a través de una cosa electrónica. Aparato, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que quieres que te atienda tal persona, quieres ir con tal persona. Conozco una cantina en Terán. Ya sé exactamente cómo llegar. Exacto, porque además vas cotorreando, ¿no? Claro. Platicando y ya empiezas a hacer esos lazos. Yo pienso que más allá, por ejemplo, uno de los requisitos que nosotros les pedimos a los taxis concesionados y que les pedimos a los conductores de plataforma, nosotros damos un certificado de aptitud. Ese certificado de aptitud, ¿cómo se entrega? Tienes que tomar unos cursos. Desde que te hacen el doping ahí, con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía de la Mujer nos da cursos para la prevención de la violencia en género. Trabajamos, por ejemplo, para que la gente aprenda cómo subir una silla de ruedas, cómo dar atención a un adulto mayor.
después de ese curso, te damos tu certificado de aptitud. Porque queremos que seas consciente de que lo que llevas son personas y vidas. Sí, es tu negocio, pero no debes perder de vista. Perder de vista. Te llevas unas vidas ahí. Entonces, eso le estamos pidiendo al conductor de plataforma también. ¿Qué pasa cuando hay cobros excesivos? Me quedo pensando en el taxi que sale del aeropuerto y viene a Tuxtla Gutiérrez y que de repente es un billetote, pues, ¿no? ¿Está regulado eso? Es federal. Es federal. Entiende, Miguel. No, pues es que yo... Yo estoy aquí para recordar. Gracias. Para recordar esto. Gracias, Rita, que ¿cómo está la numeralia en Tuxtla Gutiérrez? De repente llegaron muchas concesiones de vehículos asiáticas, chinas, ¿no? O sea, siento que el transporte, la carga vehicular de la ciudad creció, pero el transporte también creció. O sea, muchas más unidades. Veo más carros, es mi pregunta. Hay más carros. ¿Cuánta gente se Pero mueve? no son unidades de transporte público. ¿El transporte se quedó rezagado? Nosotros como sector de transporte sí nos hemos quedado regularizado. Sí hay un rezago, digamos, que justo estamos viendo, hay rutas que nacieron por la necesidad de las personas de moverse, pero hay horas en las que no dan abasto la cantidad de unidades, ¿no? Entonces, sí nos quedamos rezagados por el tipo de unidad que tenemos, ¿no? Sí. Porque en Tuxtla se crearon rutas que no eran regulares. Lo que el Estado debe hacer, lo que al Estado le conviene más, Sí. es la regularización, ¿no? Que después Control. No es para decir. Ya. Por lo menos sea quien ir a traer, Sí, claro. ¿no? Sí. Al Estado no le conviene lo irregular. Te conviene si eres un vulgar ambicioso, Pulpo. ¿no? ¿Quieres quedar? Sí. Ni siquiera pulpo, un vulgar ambicioso que quiere obtener beneficios personales de la irregularidad y del miedo de las personas por ser detenidas o no ser regulares. Pero a nosotros como Estado, ¿qué nos conviene? Regularizar. Y Sí. después veía en el post con el gobernador que le dijiste, es que, o sea, la gente va a decir, ¿y por qué no las quitan? O sea, no las pueden quitar así de un chingadazo, de un día para otro, porque entonces el servicio, la ciudadanía, ¿dónde queda, no? Exacto. Entonces creo que es un proceso. Exacto. Y qué bueno aceptar eso. O sea, que en muchos gobiernos y mucha gente yo siempre decía, ¿por qué no aceptan el error, no? ¿Por qué no aceptar esto estuvo mal, se hizo mal, está mal? Ahora vamos a rectificarlo poco a poco, ¿no? Porque pues es lo que comentabas ahí con el gobernador. Y dices, es que no lo puedo quitar. Si lo quito, toda esa gente que va a trabajar, ¿Cómo ¿qué va? pasa? ¿Cómo baja? ¿Cómo va su trabajo? Ahora, ¿No? no es que las vayamos a dejar irregulares. Ajá. ¿No? Es Las vamos a regularizar, les estamos pidiendo Que se acerquen. no nada más que se acerquen, sino les estamos pidiendo ciertos criterios también de los choferes, de las unidades, para poder regularizar, porque eso también es importante. Claro. Nosotros podemos regularizar, pero tenemos que reordenar las rutas, por esto que decías. Aquí en la misma calle pasan 40 rutas. Sí. No, pues así no. ¿Por qué? Porque estás dejando a mucha gente sin el servicio y tiene que caminar largas distancias o tiene que hacer uso de medios de transporte peligrosos para poder acceder a un vehículo que la acerque a su escuela, a su centro de trabajo. A su destino. Entonces, ¿pero qué pasa? Es que la ciudad crece, de pronto ha crecido quizá no de una manera tan ordenada y muchas veces, por ejemplo, algo que sucede muchas veces vamos a hacer un fraccionamiento allá y entonces está todo mundo ahí excepto transporte porque nadie piensa que sea importante, ¿cierto? Sin embargo, si tú construyes algo, somos nosotros los que vamos a llevar a esa gente. Tienes razón, nadie lo ve. O sea, tiene luz, mi terreno tiene luz, agua. Ah, sí, ya compro. ¿Tienes cómo salir? Sí, ¿cómo llego? ¿Cómo regresas? Tienes razón, ¿cómo regreso? ¿Cómo Exacto. llego? Sí. Entonces, esta visión del transporte como los pulpos y eso, pues es una visión hasta cierto punto muy limitada, porque
el transporte tiene que ver con el desarrollo urbano en las ciudades. Es que no lo habíamos pensado así. No, voy a decir la fulana de tal, la CTM es para tener a los grupos, así era, así se pensó durante mucho tiempo y posiblemente tengamos resabios de eso. Oye, secretaria, ya, nada más déjame hacer mis últimas 350 preguntas. Es federal el tramo. Y Chiapa de Corzo, ya es federal. En Oaxaca. Pero en Oaxaca. Sí, Huatulco. A Villahermosa. De verdad, en serio, pues, permíteme. Ya me chillé. Bueno. Puede haber en la ciudad, y por hablar de Tuxtla Gutiérrez, otro sistema de transporte. Pienso en no sé, no creo que subterráneo, pero trenes ligeros. ¿Algún otro tipo? El gobernador en algún momento planteó ¿cómo se llama? El teleférico. El teleférico, el cablebús. Bueno, en Ciudad de México funcionó. La gente de Copolla, de la meseta de arriba, sí necesita. ¿Es posible? ¿Es posible ir hacia un sistema integrado de transporte? Sí. Un sistema integrado de transporte. Bueno, ¿hay mucho pirataje? Pues el pirataje también de alguna forma es demanda, ¿no? Es necesidad. Ah, sí, claro. O sea, salen a trabajar muchas veces porque la misma ciudadanía les pide que lo saquen, ¿no? Sí, claro. Y se vuelve pirata porque al rato lo agarran de negocio. No estamos 50-50, no, ¿no? En ningún momento, y lo que nosotros estamos haciendo es evitar que sigan como saliendo más unidades y más unidades. ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿no? Por el seguro, por saber quiénes operan, por todo lo que tiene que ver. Por regularizarlos, por ponerlos en orden. Tiene que ver con la seguridad. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema integrado? Y ahí viene, cuando te hablo del reordenamiento, pasa por ahí, por regularizar lo que está irregular. Pero cuando hablo de un sistema integrado de transporte es un sistema que incluya al taxi, al colectivo, a otro medio de transporte, suponiendo, ¿no?, que pudiéramos en un punto pensar en unidades más grandes o en un tren ligero que conecte, no sé, Tuxtla a Chiapa de Corzo o integrar o Berriozábal, o integrar en el sistema a unidades de transporte más pequeñitas, que lo que tenemos que entender es que el sistema integrado de transporte tiene que tener no nada más rutas específicas, sino que también tienen que ver con una infraestructura que permita que ese transporte pueda funcionar. Y la otra, transitar a modelos financieros que permitan que ese modelo cambie. Esa puede ser la solución, esa puede ser la vía, esa es la vía, modelos de negocios que puedan no dejar solo al concesionario de una de las 124 rutas, sino toda la gente que se integra ahí. Sí, y también porque eso beneficia al usuario, y te voy a decir por qué. ¿Por qué corretean las combis? Porque van perreando el pasaje. Exacto. ¿Por qué? Por la cuota que les pide. Porque es una cuenta de una persona diaria. Sí, si ustedes me dicen, no, es que queremos unidades nuevas, unidades nuevas. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a corretear en unidades nuevas. Así es a la carcacha. Sí. El sistema sigue siendo el modelo. El sistema financiero es lo que tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo? La recaudación tiene que ser diferente. Ahorita, ¿cómo es? Pagas en efectivo. Sí, pagas. ¿No? Te vas a echar tu tecito, lo pagas con lo que está ahí. Entonces, realmente tú vas a pedir tu cuenta, pero no sabes cuánta gente y cuánto dinero realmente se subió a tu combi. Porque lo único que tienes es esa cuenta. Cuando hablamos de la recaudación diferente, es tan simple como hasta poner alcancía, como era el RTP en la Ciudad de México hace mucho tiempo, ¿no? Que subías y ponías tu pesito. O el pago con tarjeta. ¿Eso qué evita? Corrupción y que el chofer el gasto hormiga. Sí, y que el chofer sepa exactamente que lo que él se debe dedicar es a manejar, a conducir. ¿Y qué le vas a garantizar a él? ¿Su salario? Sus beneficios y todo lo que... ¿Suba 20 personas?
o suba 40. Y entonces, ¿qué va a pasar? No tiene que ir correteando. Una cosa. Sí, todo. ¿Puedo hacer una última pregunta, patrón? Se la diré a la secretaria. A ver, ya, mira. En sus tiempos libres, la secretaria viene Da clases. en el podcast. Entonces, ahorita se aprovecha. A propósito, Se va a quedar sin comer, pero bueno. a propósito de tu formación en lo personal y tu vínculo y tu definición como una feminista, ¿crees, te lo pregunto así, que integrar más mujeres a un sector de machos, barraco, puro prietazo, cae mal, sin playera, manejando, pueda cambiar? Eso es muy xenófobo y discriminatorio. Pero es a lo que yo he observado. También dije Miguel. Por eso nos censura. La gente que viene, la gente Por que eso viene nos con corbata, censura. manejando no, no es Un cierto. programa de Telce, güey. Luego desmonetizan. Déjeme dar un volantazo. Ok. Y volver a replantear mi pregunta. Integrar más mujeres al frente del sector transporte, y me refiero concretamente a conducir las unidades. ¿Podría cambiar esta otra perspectiva salvaje que tenemos? Ya lo voy a mencionar, pues. Este concepto que traemos, esta visión que hay, esa costumbre, ¿no? Como le quieran ustedes llamar, pues. ¿Podrían las mujeres hacer una diferencia? Las mujeres hacemos una diferencia. Sí, lo sé. Pero ahí me refiero Por concretamente. supuesto que sí. Porque hay poquitas a eso. Hay poquitas todavía. Integrar Sí. más podría equilibrar. Sí, pero no es nada más integrar más. Es un cambiar el modelo. Es un cambio también, porque yo las puedo integrar, Porque si no vamos a repetir el mismo ciclo. pero el machismo no se quita porque existan más mujeres. ¿No? Porque cambia la mentalidad. No, porque hay mujeres Ciérralo, vámonos. masculinizadas también. Porque hay mujeres Mujeres. que se pueden masculinizar. Sí, y al rato tendremos. El tema es como un tema más integral, que es lo que yo les decía de las capacitaciones de perspectiva de género, de no violencia, porque los hombres tienen también que entender que las mujeres pueden realizar esa labor de manera igualitaria, con su propia diferencia, pero en el mismo punto. Entonces, no es nada más integrar mujeres, porque estén, porque se vean, porque las mandamos un poco Porque eso a sería una machista a unas, también. no, y Sexista, además claro. las pones en una situación Sí, de claro. mucho riesgo, Sí. ¿no? Muchas compañeras de Taxi Rosa me decían, es que ahí estamos y nos acosan, nos dicen cosas, nos violentan, y entonces tu labor tampoco la realizas bien. En condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que está haciendo el gobernador, por ejemplo, esto de alzar la voz, de los relojes que pueden, en caso de que sufras violencia, y las campañas, porque lo que queremos con las campañas no es ir a las mujeres nada más, es ir a los hombres, porque los que violentan son los hombres, y quienes tienen que entender que no deben violentar a las mujeres son los hombres. Entonces, sí hacen la diferencia, sí hay programas, todavía en el país estamos un poco en pañales, hay muchos pininos que se están haciendo en los estados, pero no es nada más eso. No es nada más. Es una diferencia. Yo sí creo que Es política pública, es política. integral. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, Llevamos como 15 días queriendo terminar esta entrevista. ¿para dónde ya. va Albania? ¿Para dónde van? Sí. Oh, ahorita, pues, ¿para dónde va? Ahorita, ¿para dónde va? Sí, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Política, ahorita, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Es puro balón a la Ronaldinho. Sí. A ver, ¿hacia dónde voy? Ujú. Una buena secretaría, ¿no? Pero Yo te cambiaría un poco el punto. De entrada, no me considero una mujer políticamente hablando vulgar, ambiciosa. Yo no voy sobre algo, Por el cargo. sobre el hueso, sobre el cargo a costa de cualquier cosa. No me interesa. Yo me he formado y me formaron para aportar. Y eso es algo que a mí me hace ser una mujer satisfecha con las cosas que hago. Y yo creo que puedo hacer mucho desde cualquier trinchera donde esté, no nada más en lo electoral. Hay muchas formas de hacer política, no solamente electoral, sino hay formas de hacer política
en la sociedad. Yo tengo una bandera, que es justamente las mujeres, y que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos de manera plena. Y yo creo que puedo aportar, y he trabajado mucho y me he formado para eso, para seguir aportando a la sociedad, a Chiapas, en cualquier trinchera donde esté. A ver, fue una muy buena respuesta. Ahí Te digo, está. puro balón a la Ronaldinho, Sí, pues con la puntita del zapato. Yo pensé que iba a decir, con la ahorita voy para San Cristóbal. No, No, a lo mejor tenía reuniones allá, a lo mejor tenía reuniones allá. No sé. Bueno, yo sí quiero pedir que en la próxima, por favor, nos dé chance de traer cuaderno para tomar el lápiz, para tomar lápiz. Voy a hacer otras preguntas. Sí, y voy a ver. Vamos por Dios, entonces, Que me van a ver, este es tramo estatal o federal, ok, voy a anotar. Tomando. Bueno, pero porque siguen habiendo muchos temas y creo que se van a desdoblar muchos más. A mí me parece que hoy la nueva era, el gobernador, lo que tú estás haciendo va a empezar a tener efectos, pero luego la gente se desespera, pues, ¿no? Y lo quieren ya y lo quieren aquí. Bueno, lleva su tiempo, tiene su proceso y es normal. y es normal, ¿no? Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas Gracias la verdad es por que la invitación. fuera de Gracias a broma, todos por en la próxima escuchar. sí traigo mi cuaderno. Todo el público que está acá. Da la vida de la ciudad del estadio. Bueno, Muchas gracias. Conocedores.